Estamos a día 14 de febrero del año 2005, son la hora 17:15. Nos encontramos presentes en el local de la Asociación Unidad Argentina UNAR con el señor Roberto Mader, que es un cineasta brasilero que viene haciendo una recorrida por los países latinoamericanos para conocer de primera mano la tragedia que algunos de ellos han vivido y han tenido que soportar, la subversión terrorista. Nos anos 70, os militares tomaram conta da América do Sul. O pretexto era combater o avanço da esquerda. Uma onda de golpes deixou um rastro de intolerância, sequestros, assassinatos e exílio. As ditaduras se uniram, desrespeitaram leis e fronteiras, dando origem a um dos piores exemplos de terrorismo de Estado na história: a Operação Condor. Consignas que tiene la Asociación Unidad Argentina UNAR es la defensa a ultranza de nuestros principios nacionales, de nuestra gloriosa historia, de nuestro pasado y nuestros próceres, de nuestros símbolos. Somos una entidad sinceramente de gente honorable, señor, de gente honorable con un pensamiento nacional, nacional. Yo tengo un hermano desaparecido, tengo un hermano que peleó del otro lado, chico inteligente, el menor de los varones, y un día hizo así, cambió, y hablaba mucho conmigo, y el cambio estaba orientado psicológicamente y de manera muy fundamental al odio al padre. Era romper con la jerarquía, romper contra el mando, romper contra lo que está establecido. Era fanatismo más odio. Y tercero, bragueta libre. Esto, sexo libre. Pito libre. Sexo libre. Yo creo que no. Puede ser una caricatura muy de derecha. Yo creo que más bien éramos un grupo de gente, de jóvenes, con muchos ideales. Era tan evidente esta crisis social que se vivía, que indudablemente el postular una sociedad mejor no era nada novedoso. Al contrario, yo creo que la gente joven tiene muy claro estos blancos y negros,
indudablemente es muy maniqueísta en ese sentido, el joven en general. Y indudablemente entre optar por una postura del establishment y optar por una postura revolucionaria que estaba ahí, estaba Fidel en Cuba, estaban los movimientos revolucionarios prácticamente en toda América Latina, indudablemente que la opción entre el bien y el mal iba a ser por el bien. Saluda a nuestro pueblo junto a nuestro primer ministro, comandante en jefe Fidel Castro, ante el aplauso emocionado del pueblo congregado aquí en la Plaza de la Revolución José Martí. ¡Viva Cuba! Aquí en el mundo se estaba jugando la Guerra Fría y la subversión era una expresión de uno de los bandos para incursionar en el patio trasero del otro. Ya teníamos ejemplos claros de lo que iba a pasar, como lo que pasó en Cuba, como lo que intentó exportarse a Angola, el Congo, Etiopía. Entonces, señores, estaba jugando contra otras ideas. Já é problema de ideias. O presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tapelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos, que em breve esse decreto será uma realidade. O discurso do Brizola são terríveis. Fecha o Congresso e a posição ambígua do Jango. Talvez muito impressionado pela figura do Perón. Eu achava a democracia ameaçada. E nós nos preparamos para nos opor a um golpe. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Nós que éramos antigolpistas, viramos golpistas. Sempre que eu chamo golpe de Estado. Colegas meus não acham golpe de Estado. É a tradução literária do coup d'État. Golpe de Estado. Nós derrubamos um presidente que foi, embora fosse vice, mas foi votado. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Nós nos preparamos já agora para fazer o que depois se definiu como uma frase. Vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. Latin America was never an isolated region where people fought each other for local reasons, if you like. They were within this context of the Cold War, of communism, anti-communism, idealism, revolution, and so on. Allende was the hope of Latin America. And other countries were in different situations. Brazil was already a dictatorship. But it was a turning point historically. In 1972-73, it was still possible to think that radical political change was going to be successful. And the Allende experiment was socialism with democracy, but very heavy state control of the economy for the purpose of redistributing income. Allende raised the great hope that this radical political change would be done democratically, that it wouldn't be a Cuba, it definitely wouldn't be a Soviet Union. This would be, as they said at that time, this would be una revolución con empanadas y vino tinto. Un gobierno
popular, democrático, nacional, revolucionario, que debe cumplir un programa para abrir lo más amplio y rápidamente el camino al socialismo y a la transformación de nuestra sociedad. ¡Nacionalismo! Clases dominantes y en este caso su aparato armado iban a actuar en contra de Allende y así lo hicieron. Conspiraron de 1000 maneras en contra del gobierno de Allende. Fue así, señores empresarios, para que a contar de ayer martes de las 0 horas se paralizaran los servicios de todo Chile. Se organizaron grupos de derecha que empezaron a desarrollar actividades de sabotaje en contra del gobierno de Allende e indudablemente que empezaron a trabajar también a las Fuerzas Armadas. Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor, degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile. Los ricos jamás van a tirar para nosotros. Y todo lo que tenemos nosotros ahora lo tenemos por el gobierno de ahora. La tensión que había en el país iba creciendo. La izquierda estaba ya, hacía desde el año 60 que estaba en un intenso agitar. Era la intención de crear todo ese caos para generar una revolución marxista. Que los trabajadores, con los soldados, los marineros, los carabineros, deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. El MIR no creía en la vía pacífica que Allende preconizaba en ese minuto. Nosotros creíamos que en un momento a otro se iba a desencadenar esta ofensiva militar, violenta, y que había que prepararse para ello. Y sin embargo, nuestra preparación no fue suficiente. No daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. A las 11 de la mañana hay que atacar la moneda porque este gallo no se va a entregar. Trabajadores de mi patria, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso
Hasta nueva orden. Eso es todo. Bueno, desde el primer día, la izquierda mundial se encargó de producir la imagen de un hombre malo. Mi papá estuvo varios días sin dormir y cuando asistió a las primeras ceremonias, asistió como se usaba en esos años, anteojos oscuros, mi padre llegó con los ojos rojos de dolor. Entonces esa foto recorrió el mundo. Aquí tenemos, señores, al más malo de los malos. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Mira, desgraciadamente no había otra salida. Las fuerzas, si no se empleaba por el lado nuestro, o sea, la iban a emplear por el otro lado. Latin America had had repression and dictators. That was part of the history. But something different happened in the 1970s. For the first time, these countries decided that the threat from the left was so bad that they had to physically eliminate all of the people who were trying to promote this vision of society. So you had terror on all levels. Mass arrests, all done secretly. The disappearances, for the first time in Latin America, you have disappearance as a policy of state. This was the model that I describe as the central model of the Condor years. And so the solution for the first time in Latin America was mass murder. There's no other word for it. It was mass murder. Ahora mismo me dio una cosa que entré aquí, un sentimiento de tristeza, porque aquí habíamos miles y miles de personas. Cuando dicen que habían 2.000, 8.000, no, aquí habían 15.000 personas. Ahí nos torturaban, nos pegaban, nos ponían corriente. A las mujeres las tenían en la piscina. No solamente las torturaban, les pegaban, sino que las violaban. Aquí nos pegaban unos tontos de goma que llaman, nos ponían unos trapos mojados en la espalda y nos pegaban. Aquí murió gente, mucha gente en el estadio, incluso te golpeaban el portón ahí y venían con listas. Fulano, 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 se lo llevaban y los compañeros no volvían nunca más. Las marcas que tengo son de los pies, pues mira, allá donde me colgaban. Yo hacían 31 años que no volvía acá. A muchos compañeros, yo creo que incluso todavía hay mucha gente que no quiere venir, no quiere, porque tú
te emocionáis aquí y empezáis a acordarte de cosas que te pasaron. ¿Cómo nos trataron? Y revivís todo eso. Lo reviví de nuevo. ¿Visto? Pero también tuvimos fuerza después de salir de prisionero en las poblaciones y empezamos a luchar contra la dictadura. Eu estava no Chile como exilado durante o golpe militar. Então, quando houve o golpe militar, nós fomos para a Embaixada da Argentina nos refugiar. Alguns foram presos. E esses presos que estavam no Estádio Nacional vinham notícias por diversas fontes, né, de que eles estavam sendo torturados por oficiais brasileiros, que a polícia brasileira estava no Estádio Nacional ajudando a polícia chilena. Né? Eles estavam procurando brasileiros, que havia muitos brasileiros exilados, estavam ajudando os chilenos, que já havia experiência de montagem de operações de repressão aqui no Brasil. E estabelecendo já os primeiros contatos em torno de troca de informações, que mais tarde se materializam, né, num sistema mais frequente na Operação Condor. The most important military influence on the Latin American countries was the American Army. There were tens of thousands of Latin Americans trained at the School of the Americas in Panama at that time. I talked to the intelligence trainer who was there in 1976. Part of their agenda was to get these countries to buy American military equipment, to make sure that they bought their equipment from us, not from somebody else. So this was big business. Hay dos tipos de contexto. Uno es el contexto subyacente desde la década de los 60 en América Latina, con toda la influencia de lo que fue la doctrina de seguridad nacional impartida por Estados Unidos a través de la Conferencia de Ejércitos Americanos, y que se va afianzando hasta convertir a los militares en la única trinchera posible que puede salvar al continente contra el comunismo, y es, por supuesto, entonces el brazo armado de Estados Unidos. Y el momento en que confluyen distintas dictaduras en el Cono Sur. No hay otro momento en que hayan confluido en tantos países de América Latina tanto poder concentrado en ello. Y eso hace que se embriaguen y quieran tener más poder. Mira, esto, por ejemplo, los países centroamericanos, este es de persas, estos son argentinos y uruguayos. ¿Hace mucho tiempo que coleccionan? Bueno, no mucho tiempo, bueno, hace 30 años. Hace 30 años. Hace tiempo. Hace 30 años. Y ahí ya, cuando hace un día general. ¿Qué sientes cuando ves las fotos hoy? Bueno, siento pena de lo que está pasando. Siento pena. Sino que simplemente el punto está en que a mí me ordenaron, siendo teniente coronel, que organizara una dirección de inteligencia nacional, porque nosotros no teníamos. Y lo presenté el día 12 de noviembre del 73, fue aprobado y me ordenaron, organice la DINA.
Amparados en enfermizos fanatismos ideológicos, se enfrenta a la sólida amalgama de valores, espíritu de sacrificio de un grupo de hombres que con claros ideales, con la misión de neutralizar y destruir la base guerrillera. Desde el año 72 existían terroristas en Chile, habían entrado más de 10.000 cubanos, todos del ejército cubano, habían entrado 1.500 soviéticos, todos del ejército soviético. Entonces sabíamos que se estaba organizando un ejército guerrillero. Son detenidos por carabineros e integrantes del foco guerrillero de la zona. Indudablemente que la actitud nuestra en ese minuto es de resistencia, pero había que replegarse porque la represión era muy grande. Alrededor de 500, 600 militantes, digamos, fueron aniquilados prácticamente en los primeros años del gobierno militar. Allá soy detenido. Posteriormente me llevan a uno de los campos de concentración. Bueno, tú tienes las imágenes. Éramos prisioneros de guerra que teníamos que obedecer a una disciplina militar que no teníamos. ¿Ah? 35 himnos militares. Cada himno militar tenía un número. Vamos a cantar el 5. Tenías que saber que ese era el número 5, y cuando te pasaban del 5 al 23, quedaba la escoba, digamos. O sea, era terrible. Entonces, claro, no todos marchaban igual, no todos llevaban el paso, y eso era motivo de golpe. Porque el soldado, para ellos, era la máxima expresión de lo mejor que la patria tenía. Eran los soldados, son los mejores hijos. Fue nacido contra la opresión, fue nacido contra la opresión. Y todo, a discreción. Yo viví 2 consejos de guerra en Pisagua. En ese caso, 12 compañeros del Partido Comunista fueron juzgados y 2 de ellos condenados a morir. Y los acusaban de querer a 12 personas tomarse individualmente 12 sitios estratégicos de la ciudad. Uno de ellos se iba a tomar el regimiento, otro tenía que ir a envenenar el agua, otro tenía que... En fin, o sea, estupideces de esa naturaleza. O sea, de esa guerra estamos hablando. Por eso te digo de que todo esto, de que en Chile había una guerra, es una broma. No existía ni una capacidad militar de enfrentamiento real, digamos, o sea, concreto, que tú puedas decir, hay 2 bandos en pugna, hay una guerra de guerrilla generalizada en el país, o sea, no existía. En aquel tiempo, el problema en Sudamérica era grave, porque todos los movimientos terroristas estaban siendo coordinados por Buenos Aires. Como cristiano digo que en realidad que hubo una guerra subversiva,
Nosotros no la iniciamos, ni la deseábamos, fuimos llevados a ella, nos involucraron en ella y teníamos que pacificar este país. Los combates urbanos con los guerrilleros son así. No es asunto de que parlamentemos, bandera blanca, no. Aquí o muere él o muero yo, una de dos, no había otra. Parecería una cosa muy rara, muy extraña, que alguien con estas características que yo presento podía decidirse en participar de un grupo político que tenía una opción también de lucha armada. La lucha va a ser con el ejército, con los que tienen las armas en su poder, y por lo tanto asumir de nuestro lado el uso de las armas y de la violencia como un medio inevitable. Foi muito difícil, eu acho. Pegar em armas já é difícil. E eu só me deparei com essa situação no momento que fazia guarda, no caso do embaixador americano. Mas, felizmente, não foi preciso de utilizar isso em momento nenhum. Eu acho que era uma situação limite, né? E que fortaleceu muito a visão de que a resistência pacífica não só era ineficaz, como era até uma forma de cumplicidade. Que era preciso, então, uma resistência eficaz. E que, infelizmente, essa resistência tinha que ser feita com as armas. Había una actitud igual en todos los países, estaban actuando todos iguales. Entonces se vio que la Junta Coordinadora estaba funcionando. Esta Junta Coordinadora Revolucionaria del Sur es la que coordinó durante muchos años todos los movimientos terroristas de América del Sur. Tanto los brasileros, los tupamaros de Uruguay, de Bolivia, el MID, el Partido Comunista de Chile, y el ERP argentino, los montoneros argentinos, los coordinaba esta junta. If you look at the evidence of what had happened to those organizations, most of them had been certainly seriously damaged, if not completely eliminated, by the time the military took power. There wasn't a real strong threat. So it was used as an excuse, the idea that the groups were acting internationally. Tema de inteligencia. Aquí tiene España, Uruguay, Ecuador. Y esta la hecha en Argentina, el 77. Y como digo, nada que ver con operaciones. ¿Llamaban Condor? No. Nunca se llamó Condor. Tercera Conferencia Regional de Inteligencia Nacional. Sí. Ese era el título. Nunca se llamó Operación Cóndor desde el punto de vista como lo pretenden presentar. ¿Cuál es el problema? Muy simple. Lo mismo que hay hoy día, lo mismo que hubo siempre. El sistema de intercambio de informaciones entre los diferentes países. ¿Qué hicimos? Hicimos reuniones de los servicios los jefes de servicios de inteligencia nacionales de los diferentes países que se acoplaron a esto. La primera se hizo en Chile, el año 75. Y entonces, me acuerdo que el delegado uruguayo dice, yo en homenaje a los países que están al lado de la cordillera de los Andes, que era la masa, le vamos a poner Cóndor, sistema de inteligencia Cóndor, no operación. Es muy distinto el decir sistema a operación. Operación es actuar en algo. Sistema es un sistema de informaciones. Cuando alguna vez Manuel Contreras ha dicho de que Operación Cóndor solo era intercambio de información, se está refiriendo al comienzo, cuando se operaba a través de los agregados militares. Pero ya en la reunión de noviembre del 75, que fue avalada por Pinochet, y que es una reunión de Estado, en que se invita a participar a los gobiernos militares de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Bolivia, ya la coordinación adquiere un nivel distinto. Ahora se trata ya no solo de la información, sino también de la posibilidad de detener a los opositores de los distintos regímenes militares de la época en cualquier país que estuvieran y el intercambio de prisioneros.
Washington, urgente. Agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. Orlando, él siempre fue partidario de Allende y fue ministro de Defensa durante el golpe militar. Orlando fue llevado a la prisión, ¿no?, como prisionero de guerra. Y finalmente fue, después de un año, fue exiliado como un paquete. Volvió a los Estados Unidos porque se dio cuenta de que era más útil contra la dictadura en Estados Unidos. Y eso le ocasionó que el Consejo de Ministros de Pinochet, que firmaron todos ellos, le quitaron la nacionalidad a Orlando. Y después lo mataron. El asesinato de don Orlando Letelier lo cometió la Central de Inteligencia Americana, llámese CIA. I think there's a lot of evidence nowadays that Operation Condor was much, much more than just an intelligence gathering or exchange. It was involved in the assassination, the murder of political opponents. There's a whole number of leading democratic opponents of the military regimes who were murdered in exile. Yo diría que a 30 años del asesinato ya nosotros estamos tranquilas en términos de que sabemos perfectamente qué sucedió. Tenemos la declaración del autor material de los hechos, Michael Townley, que declara que él y su esposa fueron quienes pusieron la bomba. De modo que ahí se queda muy claro, porque además estas personas pertenecen directamente a la DINA y al servicio exterior de la DINA. Townley era un individuo, agente de la CIA infiltrado en Chile. La prensa lo ha convertido en agente de la DINA, pero nunca lo fue. Pero estaba en contacto con la CIA. Era proveedor de la DINA, de elementos electrónicos. Yo creo que hubo agentes dobles. De hecho, trabajó para la DINA y está reconocido que trabajó también para la CIA. Son expresiones evidentes de la penetración norteamericana en Chile, pero no puede decirse que los crímenes cometidos en Operación Cóndor sean todos atribuibles a la CIA. Yo creo que eso también juega en favor de Contreras como una excusa absolutoria para decir, no, todos lo hicieron norteamericanos. Eso no es cierto. The Chileans made a major mistake in thinking that the United States would accept an act of terrorism in the capital of the United States. The investigation began immediately, and it was very vigorous. There's volumes of documents with all of the detail of what Chile did and how they did it. Contreras is a very smart guy. He knew that the left in Latin America would fall right into this trap, and they did. Many people on the left in Latin America have said, oh, the CIA was responsible for Operation Condor. The CIA was responsible for killing Carlos Prats. The CIA was responsible for the Letelier assassination. There's no evidence that the CIA ever targeted somebody or asked somebody to assassinate somebody, but no question the CIA knew what Operation Condor was doing and that they profited by the intelligence gathered by Operation Condor. Cuando se desclasificaron los documentos de la CIA, está revelado que hay informaciones del Centro de Operaciones de la CIA en Santiago que informa a Estados Unidos que ha nacido la Operación Cóndor y que su misión es el secuestro y la detención de opositores a los regímenes militares, al punto que hay una reacción de Kissinger que se preocupa y se molesta por los excesos que están cometiendo estas dictaduras militares, y hay una recomendación de Kissinger para que se morigere la acción, recomendación que es subvertida por el Pinochet cuando ocurre el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Kissinger did a sort of tour of several countries in 1976, that he had meetings before the official meeting with the Chilean foreign minister, when again he's supposed to have given the green light and said, look, I've got to make a speech about human rights, but, you know, you can do what you like. People like Kissinger seem to have accepted it as a sort of necessary step towards eliminating what they saw as obviously communist threats, left-wing guerrillas and so on. The average person thinks that
morality can be applied as directly to the conduct of states to each other as it can to human relations. That is not always the case, because sometimes statesmen have to choose among evils. ¿Este lo sacaste? No, el brasilero. No. ¿De cuándo? Este es del 76. Llegó un día uno de los emisarios ahí, tu amigo de Brasil. ¿Quién? Creo. E o Figueiredo era muito amigo do Geisel. E eu sei de informação que você falou 75. Lembre-se de quando foi a Revolução Chilena. Né? Pouco depois o Geisel foi contratado. E ao que eu sei, teria sido contratado para Condor chegar a essa ação, até o máximo da eliminação dos adversários que poderiam a qualquer momento retomar o poder pelo seu prestígio pessoal. E o Geisel não aceitou. La Operación Colombo es lo siguiente. Durante varios meses hay despachos desde Argentina que dicen que grupos guerrilleros se están organizando en la frontera para llegar a invadir Santiago. Entonces, durante meses se empieza a crear en Chile una especie de psicosis, de que en cualquier minuto un ejército de guerrilleros, en que están chilenos, argentinos y uruguayos, van a invadir en cualquier minuto. Hasta que de repente aparece la revista Lea en Buenos Aires y el diario O Día de Curitiba. Los dos diarios dicen que grupos extremistas chilenos han entrado en una querella entre ellos y se están matando. Viene con un titular principal: se matan como ratas. Esos 119 personas, había testimonios, pruebas de que habían sido detenidos en Chile y exterminados en Chile. Después, años después, yo descubro los periodistas que hicieron esos despachos, que eran pagados por la DINA. Eso es la Operación Cóndor. Cuerpos desfigurados, torturados a muerte, escondidos, dinamitados, restos de huesos que son enterrados en plena cordillera. Después del golpe de Estado en septiembre del 73, cuando se da el golpe de Estado en Chile, todo el Cono Sur pasa a estar en ese momento bajo dictadura y Argentina es el único país que abre sus puertas además al refugiado político. Argentina terminaba, salía de una dictadura y por lo tanto se vivía ese periodo de gran euforia. Dejo mi casa, dejo mi familia, dejo mi entorno más inmediato, me voy a la Argentina. La llegada de uruguayos en ese periodo a Buenos Aires era así, contingente, diría, de uruguayos que eran perseguidos acá. What happened then in Buenos Aires was that you had this huge number of Latin American refugees from the different countries who'd ended up there. The coup there was in 1976. And then suddenly they were trapped by the coup. They couldn't get out.
a lot of non-Argentines were also swept up in the repression because the intelligence services of the different countries, they had this sort of captive mass of people there. They could come and pick out who they wanted. Eran las 11:30 de la noche aproximadamente cuando sentimos golpes en la puerta y en ese momento rompen los vidrios y quedamos paralizadas en el momento en que vemos esa entrada de hombres todos de civil con armas largas. Era alrededor de 15 personas. El canastito de Simón había quedado sobre la cama grande, donde me tiran a mí, me empiezan a golpear para arrancarme información. Yo tiendo a agarrar a Simón, me dice que no lo puedo llevar conmigo, que nos van a llevar a un lugar donde él no puede estar y que no me preocupe, que a él no le va a pasar nada. Y hice esa frase que después quedó para recordar que esta guerra no es contra los niños. Ahí nos acondicionan ya para la salida, que va a ser manos y piernas atadas, vendada los ojos, hasta que llegamos a un lugar que es el lugar donde vamos a estar durante 10 días. La llegada, la entrada va a ser inmediatamente de una gran golpiza. Los gritos van a ser escuchados de forma permanente. Se torturaba sobre todo de noche. Una persona que estaba dirigiendo ese operativo, evidentemente, en un momento me pregunta si lo conozco. Le digo que no. Y me dice que él es el mayor Nino Gavazo, un oficial del ejército uruguayo que operaba de forma muy notoria. Y creo que inconscientemente ahí tuve la absoluta seguridad que no íbamos a salir con vida de esa situación, porque ningún oficial de un ejército que está operando en otro país iba ante sus víctimas, iba a dar su nombre. Orletti was the center where most of the Condor prisoners were kept in Argentina. The number of people who survived that torture camp, you can count on one hand. And there's a group of Uruguayans who were released to Uruguay because the Uruguayan government requested this under Operation Condor, and so those people survived. Yo creo que el mundo en ese periodo se empezó a enterar de lo que había pasado realmente en estos países del Cono Sur, lo que había sido toda esa operación Cóndor, toda esa práctica de la desaparición forzada, y en particular lo que había sido el secuestro de niños. Esa práctica tan aberrante que se llevó a cabo en la Argentina realmente no tenía, en el mundo no había experiencias anteriores. People didn't even believe that, children were disappearing. It took a long time for these, and of course the disappearance, the mechanism of disappearance was so that people wouldn't know what was going on. The coup came in Argentina after years of sort of political chaos, when people on both left and right were being killed. So, of course, after the coup came, which in some ways Argentinians welcomed with open arms, because it meant the re-establishment of order. So a lot of people thought the coup was a good thing, the military in charge was a good thing. And so again, they didn't believe all the stories about disappearances. If that person disappeared, algo hay. They must be involved in something, must be guilty of something, otherwise it wouldn't disappear. So the Argentines followed the principle that their operations had to be so secret that people couldn't know what they were doing, and you couldn't have survivors. In the case of Chile, you have probably no more than 5 to 10% of the people who were arrested were killed. And that's a very important observation,
because in Argentina, you have just the opposite. You have fewer people arrested overall, but a tremendous proportion of those, perhaps as high as 50 to 80% of those who were brought into custody, are killed. El mismo día que me anunciaron que había desaparecido mi hijo mayor, a mí siempre en el barrio me decían Kika y me convertí en Eve Bonafini. Eve Bonafini es una madre que le tocó vivir una tragedia y que decidió convertir el dolor en lucha y que tal vez el mundo me conoce por eso. Yo me di cuenta que desde el primer día que se lo llevaron, tuve que inventar. Primero porque no había nadie que te hiciera un habeas corpus. Después porque mi hijo me dijo, mira mamá, se puede hacer en cualquier papel. Y nosotros habíamos comprado factura, cortamos un pedazo del papel y ahí escribimos el primer habeas corpus. Nosotros, sin saber, porque no había un abogado que te escribiera una raya, ni que te dijera cómo se hacía. Pero además porque nadie veía nada. No tenés más ningún pariente, no tenés más ningún amigo, no tenés más nada. Porque ya sos la madre de los terroristas. Los jueces decían no busque más a su hijo que se fue con otra mujer. Los políticos decían que éramos mentirosas las madres, que Balbín dijo, no hay desaparecidos. Hay muertos, dijo Balbín. Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Na Argentina se tornou mais cruel, quando a luta armada na Argentina foi definhando, muita gente veio para o Brasil. Quando isso começou a aumentar, nós fundamos o Clamor. 3 pessoas, Jaime Wright, a Jean Rocha e eu. When we had this idea of creating Clamor, and it really arose from talking to Argentines particularly and just hearing the terrible stories that they told.
So we started publishing a bulletin in 3 languages, in fact, in English, Portuguese and Spanish, and distributing it everywhere we could. Participé en exactamente una operación que se le daba el nombre Cabe de Zapato Roto. Consistió en la detención de integrantes del PVP en Montevideo y luego de acuerdo con la policía brasileña se procedió a ir hasta la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, a detener a unas personas que por declaraciones de los detenidos también pertenecían al PVP y estaban en ese momento en esa ciudad. Well, Lilian belonged to a Uruguayan political party, the Partido de la Victoria del Pueblo, which was a left-wing party. She was working in Solidarity, and that's why she came to be in Porto Alegre, which was near to Uruguay. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban a repartir propaganda y hablar con la gente y a explicarse que había que organizarse y denunciar los crímenes de la dictadura. Habían unas camionetas con muchas personas armadas y ahí nos trasladan y a mí me suben con mis hijos a una van, nos hacen poner boca abajo. Para mí lo que estaba pasando era mucho más grave que la muerte. Porque en definitiva ahí estaban mis 2 hijos boca abajo en una camioneta rodeado de metralletas. Francamente le dije, bueno, yo tengo que salvar a mis hijos y entonces puedo decirte que en mi casa va a haber una reunión el viernes y que va a ir gente importante de mi organización. Bueno, hicieron las consultas y finalmente me dijeron, bueno, sí, nos volvemos a Porto Alegre, que fue el episodio más terrible para mí, separarme de mis hijos en ese momento, ¿no? Después que llegamos a Montevideo, los niños fueron trasladados a un apartamento que la compañía posee en el centro de Montevideo, por la calle Río Negro. Ellos quedaron ahí hasta que posteriormente fueron entregados a sus abuelos, ¿no? Nos vamos para mi casa porque ellos instalan una ratonera, ¿no? Bajan todas las cortinas y ahí nos quedamos en mi casa. Además, yo tenía muchas evidencias de que algo irregular estaba ocurriendo, porque ella no llamaba ni aparecía. Mi primera idea fue colocar algunos testigos que tuvieran algún tipo de impunidad, que pudieran actuar allí, algún tipo de inmunidad más bien. Entonces lo llamé a Luis Claudio Cunha, que era en ese momento jefe de redacción de la revista Bella en Porto Alegre. No dia 17 de novembro de 78, eu recebi telefonema de alguém falando espanhol, relatando que casal e 2 crianças haviam desaparecido do seu apartamento. Chegamos até a porta do apartamento 110 e apertamos a campainha. A porta se entreabriu e apareceu o rosto de uma jovem morena, magra, o olhar apavorado. E a porta foi escancarada e apareceram 2 homens, cada um com uma pistola enorme. Nos colocaram dentro de uma sala, semi-escurecida. Parecia que eu era mais um uruguaio ali dentro. Porque quando eu falei em português pela primeira vez, opa, o que está vendo? Nós somos jornalistas da revista Veja. Eu percebi uma certa hesitação. E o suposto chefe da operação, quando ele voltou mais amável. Aí ele disse, não, isso é problema de estrangeiro ilegal no país, contrabando, essas coisas, né? Vocês entendem. Volvemos otra vez a la delegacia de policía, pero pasan las horas y finalmente volvemos a Uruguay. Bom, na segunda-feira, a gente foi até a polícia para levantar as informações oficiais sobre o que havia acontecido
Foi na federal e lá o delegado disse que desconhecia a operação. Não sabia de nada. Na polícia estadual, o DOPS também negou, disse que não sabia de nada. Bom, naquele momento se instalou em nós uma dúvida. Opa, está todo mundo negando um negócio que a gente viu, notoriamente feito por policiais, portanto a coisa é mais grave do que aparentemente é. Então, a partir daí, a gente começou a tratar de um caso que cada vez mais reforçava a ideia de sequestro. Houve um certo momento em que a polícia redigia nota oficial desmentindo tudo que a gente investigava, e a cada nova mentira que a polícia divulgava, dava mais elementos para que a gente investigasse. Nós que éramos testemunhas, estávamos passando a ser réus, porque a polícia, ao invés de investigar o que realmente havia acontecido no apartamento, estava investigando o nosso passado. Y de inmediato toda la prensa brasileña se portó admirablemente bien, ¿no? O sea, se formó un club de secuestro, donde había como 25 o 30 periodistas, fotógrafos, que se reunían cada tanto, intercambiaban opiniones e informaciones y mantuvieron la denuncia mientras Liñán estuvo presa en buena parte de los diarios de Brasil. O cano da arma em primeiro plano, atrás dessa arma tinha uma figura um pouco conhecida para mim, porque eu trabalho em esporte há muito tempo, né? E a figura é o Didi Pedalada. Descobrimos depois de um tempo que ele estava trabalhando na polícia, depois de ter deixado de jogar futebol. E pela primeira vez a gente conseguia daí trazer a investigação para dentro do apartamento e identificar um personagem que era policial, e um policial brasileiro, mostrando que as pessoas que estavam presas no Uruguai haviam saído daqui com a colaboração brasileira. Isso era importante, porque mostrava a conexão Brasil-Uruguai na operação. En esa época nosotros no nos imaginábamos que eso formaba parte de un plan maestro donde había un acuerdo suscrito por las cúpulas de los ejércitos y que tenía por lo tanto el aval de los dos gobiernos centrales. En noviembre de 1978, la gran campaña de solidaridad desplegada por la Fuerza Democrática de Brasil y del mundo entero impidió que Lilian Celiberte y Universindo Rodríguez passaram a engrossar a lista de desaparecidos. O caso Lilian Celiberte e Universindo Dias foi a primeira vez que nós pegamos em flagra uma operação deles, mostramos para o mundo e eles não tiveram como se defender e salvamos a vida dos dois. Então, foi a operação que não deu certo, exceto da Operação Condor. Quando líder do presidente Figueiredo, surgiu uma história da prisão da moça da Libeli, como é o nome? Lilian Celiberte. Liberte. E aí, o Brossard foi para a tribuna, imediatamente atacou. Eu pedi informações ao diretor-geral da Polícia Federal, que ele disse, não é verdade, eles foram presos na fronteira. Todos os dados aqui, eu fui para a tribuna e fiz. Anos depois eu vi que é o contrário. É que eu desmenti uma coisa pensando que eu estava desmentido e eu é que estava mentindo. Hoje já se passam 2 anos. E Dona Lilian tem que dar respostas a esses mesmos netos. Por exemplo, a Francesca de 6 anos que lhe pede: vovó, por que mamãe está presa? Vovó, por que os militares uruguaios foram buscá-la lá no Brasil? Se você entender a Operação Condor como uma iteração permanente de troca de informações, e mais do que troca de informações, aprisionamento de pessoas procuradas num país que fogem para o outro, para o caso do Brasil, houve. O caso da Liliberte, foi preso no Brasil. Foram presos no estado do Rio Grande do Sul e mandados para o Uruguai. Tanto, se alguém prendeu essas pessoas que não deviam nem ter grande significação, é porque a troca de informações chegava ao ponto de troca de presos. De fazer com que a luta contra o comunismo passasse a ser uma luta de todo o continente. Que nós não haveremos de arrefecer a nossa fé enquanto não tivermos
aqui no Brasil e em qualquer país do mundo. Livres, livre, universidade. Que es el encuentro con Francesca cuando ella viene del cumpleaños de la salida de prisión. Durante algunos años tuve que luchar contra lo que significaba el reencuentro con un hijo adolescente al que yo prácticamente no conocía y que él no me conocía. Reencontré cuando salí de la cárcel, que había cosas que había perdido que nunca las iba a poder recuperar, ¿no? Es decir, nunca iba a poder recuperar la infancia de mis hijos, que yo siento como sociedad, como parte de esta sociedad, una deuda con mis hijos en particular, ¿no? Porque bueno, en última instancia, ellos tuvieron que pasar 5 años sin madre. Y los militares que hicieron eso no pasaron un día adentro de una celda. Empezaron a desgarrar mi blusa. Me introdujeron un electrodo en la vagina y comenzaron a darme corriente con otro electrodo móvil. Este es el testimonio prestado por la doctora Sheila Cassidy en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas situada en Ginebra. Este es el lugar donde funcionó uno de los centros más siniestros de la dictadura militar, que fue conocido como el cuartel Terranova, donde la gran mayoría de los prisioneros que pasaron por este recinto desaparecieron. Este era un lugar de la muerte, yo quiero partir por ahí. Por lo tanto, uno sabía que aquí no existía. ¿Qué significa eso? Que cuando uno estaba aquí, las autoridades desconocían que lo tuviesen detenido. Entonces nosotros, cuando ya nos decían que algún amigo que estábamos en Villa Grimaldi, sabíamos que estábamos desaparecidos. Y aparte de eso, aquí atrás ustedes ven lo que se denominaba la torre. Ahí se aplicaba el pau de arar en la parte de abajo y tenían presos a las personas en unas, que en realidad no eran calabozos, eran una especie de jaula, se levantaba una tapa de madera. Estábamos como animales. Solo se podía permanecer en cuclillas. Nos sacaban nada más que una vez al día, generalmente de noche, para hacer nuestras necesidades. Los que no aguantan se hacen ahí mismo y deben pasar revolcados en la mierda. Estar en esos cajones es una verdadera pesadilla. El objetivo de él es quebrarte. El objetivo de él es deteriorar tus convicciones. El objetivo es transformarte en un colaborador, en hacerte cambiar de bando, en definitiva. O por lo menos transformarte en una cosa. Mi padre llegó en la madrugada del 12 de mayo de 1976 a este lugar. Posteriormente nosotros fuimos visitadas en nuestra casa por agentes de la DINA que fueron a amenazarnos a nosotros a la casa y a decirnos que no siguiéramos buscándolo porque según ellos en ese momento nosotros ya molestábamos demasiado y que si seguíamos nos iba a pasar exactamente lo mismo que a él. Del momento que estos agentes se retiraron de la casa, nos dijeran de que hiciéramos lo que hiciéramos, nunca lo íbamos a encontrar. Esas palabras a mí se me quedaron muy grabadas y me han acompañado hasta el día de hoy porque se ha cumplido en el fondo lo que ellos nos dijeron, que producto de no ceder a esas presiones, de no abandonar la búsqueda, nosotros nunca lo íbamos a ver.
Contreras era el que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, este aparato represivo que funcionó durante tantos años en nuestro país. Y por eso, si alguna vez yo tuviese la posibilidad de preguntarle a Contreras, le diría que tuviera la valentía y me dijera a mí dónde quedó mi padre. No tengo idea, no sé. Y ella perfectamente bien, ya con el entrenamiento que tiene de muchos años, es lógico que lo que miente ya lo aprendió como realidad y como verdad. Ya se le produjo como verdad y convence a todo el mundo que es una verdad. Él sabe qué pasó con él y por lo tanto en algún minuto de su vida tendrá que asumir no solamente la muerte de mi padre, sino que la de tantos otros compatriotas. ¡Viva! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Alejandro Pinochet! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡José Peña! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Julio Muñoz! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! ¡Manuel Jesús Sepúlveda! ¡Que el régimen lo devuelva vivo! The mass murder was not just mowing people down and bodies all over the place. It was the fear that you would just disappear. The policy of disappearance is particularly fitting as an act of terrorism, because terrorism is not just violence. It's violence that's intended to create fear, terror, dread in the lives and in the minds of the people who survive. Senhoras e senhores telespectadores e ouvintes, do gabinete de Sua Excelência, o secretário de Segurança, 5 terroristas são apresentados à opinião pública e trazem as câmeras da sua televisão Tupi, a Rádio Tupi, o seu rápido depoimento. Eu, subjetivamente, não tendo aceitado a coisa como tal, objetivamente me liguei a elemento que estava comprometido com o chamado terrorismo. Conclamamos essa juventude para que se empenhe, né, em todos os projetos hoje legais do governo, do presidente Médici, que visam fundamentalmente a redenção dessa pátria e a colocação dela numa situação de destaque no plano internacional. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. It was the Geisel time, and it wasn't, as terrible and as repressive as the others. And therefore, for people fleeing from Argentina, from Uruguay, from Paraguay, from Chile, during a certain phase from Bolivia, Brazil became, the refuge, the haven. Did in fact play a very central part in receiving exiles and refugees from all the countries of the Southern Cone which had military dictatorships. The fact that Dom Paulo Evaristo Arns was the Archbishop of São Paulo, and Dom Paulo, if you like, threw open the Curia to all these people who were flooding in. So people headed for São Paulo because they knew that they would find help here, they would find advice, they would find support, whatever. And it was like a sort of counterpoint to what the Catholic Church was in fact doing in Argentina, where most of the church hierarchy, not all of them, but the vast majority, supported the military regime.
The Curia became, if you like, a sort of umbrella organization, because there was not only Clamor, there was the Commission Justice et Paz, a whole group of human rights organizations that had found a physical space in the Curia building itself. Acontece que nós descobrimos que em países da América Latina algum regime fez desaparecer os pais e depois deportou crianças. Portanto, ato contra todo e qualquer direito fundamental do homem. Bem, Dom Paulo, é um casal de refugiados uruguaios que se refugiam na Argentina com seus 2 filhos. São presos pela Polícia de Segurança da Argentina através de troca de tiroteio. As crianças foram colocadas dentro de uma banheira, tá certo? E por isso, quando a polícia invadiu a casa, as encontrou. Nós recebemos um belo dia uma carta de uma senhora do Uruguai, Angélica. E essa senhora dizia: minha filha casou com um rapaz, saíram daqui, foram para a Argentina, eu tenho 2 netos e tal. A informação que eu tenho é que eles foram mortos, mas eu não tenho notícia da morte dos meus netos. Hace 3 años que los estoy buscando y es lo único que me queda. E os pais dele? No sé nada de ellos. Espero que todos me ayuden a encontrarlos. Nós publicamos as fotos dos meninos, dizendo: olha, esses meninos estão desaparecidos, assim, se alguém souber, peraí. Mandamos. 2 meses depois, volta para a Cúria Metropolitana de São Paulo uma carta de uma assistente social que disse: olha, eu li o Boletim Clamor e aquelas 2 crianças que vocês publicaram, eu tenho a impressão de ter visto essas crianças na cidade de Valparaíso. Calecita, una rueda de carrusel, habrían más por allá también. En el verano a veces se colocan por allá también. Pero son menores, no eran como en ese tiempo que eran mucho más, era una plaza de juegos. Tengo flashes que quedaron de aquella época, mis papás tirados en el piso, con un milico apuntándole, fuego de un arma de fuego que de repente la vimos mientras estábamos escondidos con mi mamá. Mi mamá tenía a mi hermanita en brazos, yo estaba de la mano. Ella tenía 1 año y medio, yo tenía casi 4. Así era. Lo que sí me dicen que nunca nos soltamos, que siempre estamos tomaditos de la mano. Sí, que él me cuidaba, que se habla de un auto muy elegante que llegó acá, con unas personas que nos dejaron acá, nosotros estábamos como muy bien vestiditos, o sea, no era como unos niños abandonados digamos, de indigentes o cosas así. El día nos dejaron en la mañana acá. Pasó toda la tarde y ya cuando se estaba haciendo de noche, como ahora, el dueño se preocupó, el dueño de los juegos, la persona encargada de los juegos, no sé quién era, y ahí ve que nadie nos viene a buscar y llama a Carabineros. Bueno, nosotros al hospital donde trabaja el marido, a oídos de un asistente social, llegó el caso de los niños, ¿no? De 2 hermanitos que estaban en la casa menores, que no tenían padre. Entonces le dijimos a Anatolio, conversamos y le preguntamos a él que lo venían a buscar y si él se quería ir, se quería. ¿De qué se quería? No sabe. Y ella era muy chiquitita, así que no. Y era gordita, sí. Era gordita. Y yo los hacía pedazos los chupetes. Cuando nos íbamos a venir, entonces ella no quiso quedarse. No se quiso quedar. No, sí, no se quiso. Mami, papi, vamos. Y se agarró, se tomó hacia el cuello mi esposo. Y bueno, me pasaron una ropa, una cosa, una mamadera, algo así. Y partimos con ella.
cuando ellos llegaron a nuestro lado no tenían acento. Nosotros pensamos que eran algunos chilenos, chilenos que habían tenido que irse del país, o sea, pero nunca nos dijeron de qué nacionalidad. Eso no nos dijeron nunca nosotros. One can only conjecture what happened, but one of the problems, I think, was that Anatol was already 4. Anatol knew who he was. Anatol knew his own name. He knew his sister's name. He knew his parents' name. He'd seen his parents being killed or wounded, at least. This is one of the reasons why they decided to take them all the way, when you think about it, all the way over the Andes, to a completely different country, to Chile. Nobody would connect them with what was happening in Argentina and Uruguay. Nobody would suspect that they could be the children of people who disappeared. São Paulo falou assim, eu quero que o Luiz vá para o Chile. Vão lá nessa cidade, vão lá nessa praça, vamos ver se a gente acha. Pegamos o avião, fomos para o Chile. 3 horas da tarde, nós batemos na casa. Atende a senhora, atende o marido. A gente entrou, se apresentou. Os dois com cara fechada. E nós fomos tranquilizando. Nós não viemos buscar as crianças. Nós viemos dizer a história das crianças. Agora, vocês têm que conhecer a avó das crianças. Mas o marido não quis conversa. O cara foi duro conosco. Ele chegou a dizer que ele era amigo do regime. Y ahí nos contaron todo, así de golpe y porrazo. O sea, nos fueron narrando todo lo que había pasado, todo, quién eran, de dónde eran, lo que había ocurrido, todo. Nosotros no nos imaginábamos alguna cosa así. No nos imaginábamos. Depois a gente voltou para São Paulo, chamamos a abuela, Dona Angélica, encontramos. Milagre. And then finally, Angelica, the grandmother, was taken over to Chile to have a meeting with the... And of course, but I mean, 3 years had passed by then. Sí, porque mi abuela, por desgracia, no tenía ninguna mención en psicología, así que cuando llega, lo primero que hace es que me separa. Dice, yo soy tu abuela de verdad y tus papás son estos, y me muestra las fotos y tú vivías en Uruguay. Y me cuenta toda la historia en una playa. Há condições dos seus netos voltarem para sua casa? Creo que es lo lógico, con todo el dolor que me duele mucho ocasionarle a los padres adoptivos. Veremos cómo vamos a congeniar de forma que ellos no lo pierdan del todo tampoco. La abuelita venía como dijéramos, a lo mejor, después de decir, ya, yo ahora voy, los traigo. Y los traigo. Pero no era así, o sea, no era porque está arraigado los sentimientos nuestros. Llevarnos con justo derecho, éramos lo que quedábamos de su hijo desaparecido, de su nuera. Entonces los psicólogos hablaron y dijeron, esto sería una doble pérdida. Esto podría destruir a estos niños de nuevo, por lo menos a Anatol, porque yo no me acuerdo. Entonces se tomó la decisión entre las dos familias de mantener las relaciones con ellos, viajar una vez al año para allá o ellos venían para Chile. Muy difícil esa primera visita de Anatola acá, en Montevideo, Uruguay, encontrarse con su familia y acompañado de, en ese momento, que cumplía su rol de padre. ¿Qué edad tenía mi hermano ahí? Tendría 7, 8, más o menos 8 años, Anatola. Y recuerdo los almuerzos o las cenas con tu papi, tratando de él integrarse a la familia, respetando, ¿no? Respetando que
él tenía que estar atrás, un paso atrás. Que Anatol se reencontrara con su familia y él estar atrás por si lo precisaba, ¿no? Y mostrándonos de alguna forma, dándose a conocer a la familia de acá. No me voy a olvidar más porque fue un placer, un caballero. Porque en ese momento justamente ellos notaron la posibilidad de perderlos y entonces se abrieron totalmente con nosotros a que no se imaginaban la vida en ese momento sin ellos, lo cual no dejó margen de dudas. Ese era el lugar donde estaban mejor y que iban a estar mejor, y creo que sigo diciendo que no nos equivocamos. La prueba hoy por hoy la tenemos acá. El secuestro de niños, creo que donde más sistemáticamente se aplicó fue en la Argentina, y forma parte un poco también de ese aspecto, digamos, que pone el acento en que los subversivos, las personas que enfrentan al terrorismo de Estado, digamos, personalizan una doctrina satánica que precisa ser objeto de un lavado de cerebro, y que esa gente tiene que ser reeducada en los valores de la civilización supuestamente occidental y cristiana, y por lo tanto hay una legitimidad en, digamos, robar esos niños, apropiarse de esos niños para educarlos en otras coordenadas ideológicas y morales. Esa foto fue la que recorrió el mundo en alguna medida. Era el único dato que nosotros teníamos para buscar a Simón, ¿no? No tenía ninguna otra característica particular más que el color de su cabello y el color de su piel. Se pudo salvar esta foto porque yo la había enviado a mi familia, y por lo tanto ellos tenían esa foto, y después fue con la que se hizo toda la denuncia sobre la desaparición, sobre el secuestro de Simón. Fueron 25 años. No es fácil encontrarse con un hijo que, por más que sea su hijo, es un hombre de 26 años, la edad que tenía cuando nos encontramos. Recuerdo sus primeras palabras que me dicen: yo he sido hasta ahora un chico feliz. Quiero que te incorpores a mi felicidad. Lo que dice, nos cuentan que, bueno, acá hay dos víctimas, una soy yo y otra es esta mujer que está tantos años buscando. Por el lado de Simón estaba viviendo lo que era el conocimiento de toda esa su nueva historia de vida. Estaba tremendamente golpeado y dolorido por el engaño, por la mentira. Yo en un momento sentía como que había perdido a una familia, pero aún a nosotros no nos tenía. No nos conocía, no se podía vincular. Proveníamos, también estábamos en lugares muy distintos. Él era una familia de policías, de gente que había estado actuando en el mismo régimen dictatorial. Nosotros éramos las víctimas. Estas fotos son de un muro en la ciudad de Montevideo, que la gente lo hizo de forma espontánea cuando tuvo la noticia de que había aparecido Simón. Sentirse que tienen dos nombres, dos historias, dos fechas de nacimiento, dos vidas, porque Simón me dijo del primer momento: a mí llámenme Simón, a mí no me afecta eso, yo sé que para ustedes ese nombre tiene un sentido. Él desde el primer momento pidió que se mantuviese reserva sobre su identidad. Creo que cuando llegue el momento en que él esté preparado para afrontar el salir
la órbita pública, creo que yo me voy a dar cuenta de antemano. Pero, ¿y si llega ese momento? Porque no siempre quiere decir que llegue. A mí me interesaba reconstruir quién había sido mi padre. No solo la búsqueda de qué había pasado con él, sino de cuánto me parecía yo a él, quién era él para mí, qué quería hacer yo. O sea, creo que había como búsquedas en ese sentido muy diferentes. Para mí era muy importante en algún momento intentar saber qué había pasado con él. No casualmente yo empiezo a trabajar en la investigación de mi documental sobre hijos. Sentía que era importante poder reflejar en una película el proceso de nuestra búsqueda. Dar cuenta de esto, de nuestros propios recorridos, de cómo cada uno de nosotros pudo hacer con las figuras de su padre, con lo que implicó la militancia como peso, como una cosa muy presente en nuestras vidas. Como que cada cierto tiempo me tienen que volver a contar la historia de nuevo, ¿ah? Y siempre la voy reelaborando, la reinvento y por otro lado siempre se me olvidan cosas. Al principio fue como, qué horror lo que le hicieron, quizás que le hicieron. La fantasía de no saber te genera muchos fantasmas, o sea, quizás a mi mamá la abusaron, o a mi padre cuánto tardó en morir, cosas así como que a uno se le dan vuelta. El no saber es peor que saber. Después pasé por la etapa de decir, bueno, estos son personas que, ¿cómo se atrevieron a hacer lo que hicieron teniendo hijos? Como que me pasé por un momento de rabia también hacia ellos. ¿Qué esperaban de la vida? ¿Qué futuro iban a tener si seguían en lo que seguían y más encima fueron padres? Después pasé por otro momento en que dije, estas personas son admirables porque siguieron sus ideales hasta la muerte. Y fueron padres y todo, y se atrevieron y fueron gente valiente. When they tell you I'm not a prisoner, don't believe them. They'll have to admit it someday. Believe them. Don't believe them when they show you the photo of my body. Don't believe them. Don't believe them when they tell you the moon is the moon. If they tell you the moon is the moon. That this is my voice on tape. This is my signature on a confession. If they say a tree is a tree, don't believe them. And finally, when that day comes, when they ask you to identify the body, and you see me, and the voice says, we killed him. The poor bastard died. He's dead. When they tell you that I am completely, absolutely, definitely dead, don't believe them. Don't believe them. Don't believe them. Quiero decir, chicos, a nuestros hijos también les gustaba el rock. También cantaban y eran felices, tenían sueños y esperanzas. Pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha. Para mí, la cosa más importante que hizo este presidente es reivindicar a nuestros hijos como sus compañeros. Él dijo, los hijos de ustedes son mis compañeros y ustedes son mis madres. Para mí la reivindicación y la reparación más grande es esa. No hay plata para pagar eso. Jorge Rafael Videla, a la pena de
reclusión perpetua. Evidentemente creo que Argentina pasó por momentos tan ciclotímicos, ¿no? Por un lado, ni bien vuelve la democracia al juicio, a las juntas, encarcelan a los principales responsables, después progresivamente las distintas leyes de impunidad. El punto final y la obediencia debida son leyes que ponen los políticos para perdonarse ellos. No solo perdonar a los militares, se perdonan ellos. Se perdonan los jueces, un poquito cada uno, y bueno, ahora ya está todo bien. Listo. I think the fact that these countries, as societies, are investigating these cases and bringing individuals to trial and have wiped away, in most cases, the amnesty laws and all of the protections, and are systematically putting all of these people on trial, that is society doing justice to its own citizens. It will be imperfect. It will be incomplete. There will be many people whose cases will not be thoroughly investigated, but there will be very, very few important military people who will escape this swath of justice in Latin America. Pidiendo perdón, se está reestructurando esta historia perdida, se está hablando de lo que pasó, se está reconociendo mucho. Algo que nunca pensamos que iba a suceder es que, por ejemplo, cuando sometieron a juicio a Pinochet, eso era algo que a todos nos cayó, pero de cajón estábamos, ¿qué? Dios mío, esto es un sueño. México más fuego, gracias por venir. Pinochet está cercana y el pueblo está feliz. Lo más importante en el caso de Operación Cóndor y en todos los casos de Pinochet desde el punto de vista jurídico es la vigencia de los tratados internacionales, el respeto a las convenciones internacionales sobre la tortura. Y concluyo con esta afirmación: el culpable y el responsable de su propio procesamiento es el mismo Pinochet, porque Pinochet el 20 de septiembre de 1973 dictó el decreto ley número 5, que lo hizo para justificar los consejos de guerra, y dijo: a partir de hoy el estado de sitio se entiende estado de guerra interno. Al decir eso, incorporó los convenios de Ginebra. ¿Y qué dice el artículo 3º común de los 5 convenios de Ginebra? Dice: ningún delito cometido contra prisioneros de guerra puede ser amnistiado nunca. Y justamente de la posibilidad de perseguir a Pinochet 30 años después de delitos que de acuerdo a la ley común estarían prescritos efectivamente, es porque gracias a los convenios de Ginebra los crímenes contra la humanidad no prescriben. Não, eu acho que a gente caminhou, a América Latina caminhou, mas teve país que andou mais que a gente, no Brasil. No Uruguai, as pessoas estão sendo presas. O comandante da ESMA na Argentina foi obrigado a pedir desculpas ao povo argentino do que tinha feito a sua arma e a repressão durante o regime militar. No Brasil, foi uma anistia acordada, em que os repressores se auto-anistiaram, no primeiro artigo da Lei de Anistia de 79, e nós fomos convivendo com jeitinho. Mas esse jeitinho hoje não fecha a ferida. Nós não abrimos arquivos, nós não encontramos desaparecidos, nós não soubemos o que aconteceu na guerrilha do Araguaia. São feridas abertas, que continuam abertas. O Brasil não virou essa página. Essa página, para mim, foi virada e não foi aceita.
Quando eu fui defender a anistia, e fui o líder do Figueiredo, a anistia, o Figueiredo teve essa frase muito interessante que eu guardei. Passarinho, você vai falar por nós, não fale em perdão. Nós não estamos perdoando, porque o perdão pressupõe arrependimento. E eu não quero que eles se arrependam do que fizeram. Eu quero apenas que esqueçam. Vira a página da história do Brasil e daqui para frente. Eu fiz um discurso para o Marcos Freire. Esqueçamos os nossos mortos. Não esquecem até hoje. Los familiares de los muertos o desaparecidos tenían dos opciones. O escogían la vía armada para tomar venganza por sus manos, o escogían el camino de la justicia. Sorda, muda, impenetrable. Cuando de 7.000 recursos de amparo solo aceptan uno, cuando las mujeres les decían, si tu marido se fue con otra, bueno, siguieron, día tras día. ¿Cuál es el resultado? Un país que tiene una paz social que no es legado de nadie, es producto de una opción de justicia, de no tomar la venganza por las manos. Por supuesto que es un momento difícil. Entonces poco me preocupa ya una condena más o una menos. Porque si yo fuera culpable, estaría muy complicado. Yo tengo 228 procesamientos o condenas. Nunca me han probado nada. Yo haría lo mismo que hice en aquella época porque nosotros cumplimos estrictamente con la ley. Porque resulta que como dependíamos del presidente de la República directamente, teníamos que atenernos estrictamente al decreto ley que ordenó lo que deberíamos hacer. If a military movement in the future starts to have the temptation of dictatorship, of authoritarianism, again, they will be able to look back at what happened to Videla, what happened to Contreras, what happened to Pinochet. Already. They will be able to see the actual facts of what has happened to these people. They are in prison in many cases, in many countries, and they are persecuted by justice until they will be in their grave, in the case of Pinochet. And I think that that's a very important lesson for any future megalomaniac who might want to do the same thing. Escucha, hermano mío, lo que digo en este canto, no ninguna mierda de la gente que ha muerto, la gente desaparecida. ¿Dónde está? Por favor, Pinocho, tienes que responder ante la justicia, los tribunales. No somos espejismos, pero sí existimos. Por la sangre derramada de todos los latinos. En la medida en que toda la basura se saque debajo de la alfombra y nosotros, Argentina y el resto de los países de Latinoamérica, empiece a poder convivir con el horror que fue, ¿no? Porque digo, el horror es parte de nuestra vida y parte de nuestra historia y es algo que todos nosotros, con lo que todos nosotros vamos a convivir. Entonces yo creo que en la medida que yo, vos y todos como sociedad puedan empezar a convivir más armoniosamente con ese horror, se va a poder construir otra cosa. O decir, bueno, esto es lo que somos, esto es lo que nos pasó, nosotros tenemos una parte que es una mierda y otra parte que no, pero la mierda es parte nuestra. A mí me pregunta mucha gente por qué doy estas entrevistas, por qué me expongo. Y la verdad es que esto tiene que ver con la intención mía de dar a conocer que esto pasó, porque acá en Chile hay gente que todavía dice que esta operación nunca existió, que es un cuento, pero aquí estoy yo soy la que me pasó y a mi hermano,
no, esto pasó y nos pasó a nosotros.